Buenas noches, familia. Qué alegría, ¿no? Es cantarle, danzarle al Señor. Yo disfruté mucho este tiempo hermoso de alabanza, de verdad, que lo hacemos con todo el corazón para nuestro gran Dios. Bueno, familia, vamos a entrar pues ya en la parte cumbre de esta reunión, que es la palabra de Dios. Y vamos nosotros a escudriñar una parte del libro de Deuteronomio, un libro muy especial, como toda la Biblia, como todos los libros de la Biblia. Pero de este vamos a hacer una pequeña como introducción, como un prólogo de lo que es Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio significa segunda ley, no otra ley, ¿no? Sino segunda ley. Y junto a Génesis, Éxodo, Levítico y Números constituyen el Pentateuco, la Torá, ¿no? En donde está constituido las instrucciones de Dios. Es un libro muy hermoso que rige pues la vida de nosotros los cristianos, ¿no? Deuteronomio es una repetición de la ley, porque cuando se presentó la ley por primera vez en el monte Sinaí, más adelante, ya mucho tiempo más adelante, fue necesario presentar esa segunda ley. No es una nueva ley, sino segunda oportunidad de la ley, porque ya la mayoría que presenciaron la primera entrega en el monte Sinaí habían fallecido, y entonces era necesario para las nuevas generaciones presentar nuevamente la ley de Dios. A las nuevas generaciones se enfatiza en este libro la importancia de tener muy clara que el Señor allí nos deja plasmadas sus bendiciones, sus preceptos, para que nosotros vivamos de acuerdo a esos preceptos, a esas instrucciones que el Señor nos deja, ¿no es cierto? Es la importancia de ese libro. Contiene discursos de Moisés que son de carácter histórico, legal y profético, ¿no? Todo esto lo escribió Moisés y encierra todo eso: historia, legalidad y profetiza, ¿no? Entonces, ya con esta pequeña introducción vamos a adentrarnos en Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 14. Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y vamos, para que hagamos algo de ejercicio, nos vamos a poner en pie y los varones van a leer los dos primeros capítulos y posteriormente las damas los otros dos capítulos, y así sucesivamente, versículos, perdón. Capítulos no acabamos en toda la noche. Versículos, entonces 1 y 2 los varones arrancamos con voz fuerte y luego 3, 4 las mujeres hasta llegar al 14, que es lo que vamos inicialmente a tratar. Entonces, a la cuenta de 1, 2, 3 arrancamos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El 3 las mujeres, 3 y 4. Bendita será tu ciudad y bendito el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu vientre, el fruto de la desierta, la brea plata sobre varones de las cosas. Los varones. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salida. Las mujeres. Jehová levantará tus enemigos y se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos subirán delante de ti. Los varones. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendicirá Jehová tu Dios te da.
Te confirmará Jehová, pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Las mujeres. Los varones. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrás Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que lo guardes y cumplas. Y por último las mujeres, el 14. Bueno, es palabra de Dios, ¿no? Yo creo que ya no necesitamos ni explicarla porque entendimos todo. No se oía un susurro todo descoordinó. Pero bueno, lo importante es que lo leímos y vamos a ver, vamos a desmenuzarlo, ¿no? Vamos a entrarnos. Entonces vamos a mirar Deuteronomio 28, el versículo 1. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué querrá decir ahí con acontecerá? ¿Qué entendemos por esa palabra? Que va a suceder, que sucederá, que se cumplirá, ¿no? Lo que el Señor está aquí diciendo, acontecerá. ¿Qué acontecerá? Que si nosotros oímos atentamente la voz de nuestro Dios, de Jehová nuestro Dios, ¿pero para qué? ¿Oírla para qué? Para guardarla, dice, para guardarla en nuestro corazón, ¿cierto? Y para ponerla por obra, es decir, para vivirla, es lo que quiere el Señor, ¿no es cierto? No solo quedarnos con oír y retenerla ahí y de pronto memorizarla, pero si no la ponemos en práctica, si nosotros no la vivimos, nada estamos haciendo. O sí, estamos desobedeciendo, porque es que el Señor habla de eso, ¿no? Que oigamos atentamente su voz para vivirla. Y entonces ahí será donde nosotros vivimos esas vidas con propósito, para las cuales vino el Señor. Él dijo, yo he venido para que tengan una vida abundante, una vida, cierto, de bendiciones. Y ahí se cumple cuando nosotros oímos atentamente la voz del Señor. Dice la voz de Jehová tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Imagínense si a nosotros nos da tremenda alegría cuando nos hacen algún reconocimiento, ¿cierto? Por lo que hacemos, por lo que, bueno, lo que sea, cuando se adquiere se culmina una carrera universitaria, cuando en el trabajo hay un reconocimiento y lo exaltan a uno, ¿no? Es una tremenda alegría. Imagínense cómo debe ser la exaltación de Dios a nosotros, sus hijos, cuando nosotros oímos atentamente la voz de Dios y la vivimos, la ponemos en práctica. A eso tenemos nosotros que apuntarle, ¿no es cierto? Esa es la verdad, ese es el verdadero premio, esa debe ser la verdadera alegría y motivo de nosotros, de buscar a Dios, de oír su palabra, retenerla, llevarla a nuestra mente, bajarla al corazón y vivirla. Ahí, si nosotros somos esos testigos del Señor, de que Cristo sí está en nosotros, qué mejor exaltación que la que nos hace el Señor, porque vamos a brillar con luz propia. Esa luz que nosotros tenemos en nuestro corazón, porque tenemos a Cristo, ¿no es cierto? Tenemos a Cristo y es ese diamante puro que hace que nosotros brillemos, no nosotros por nuestros propios medios, es porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Recordemos cuando nosotros lo recibimos como Señor y Salvador, ¿verdad? Y Él entra en nuestro corazón, Él está ahí. Él está ahí.
de nosotros depende que el Señor crezca, ¿cierto? Mucho más cuando nosotros menguamos. ¿Y cómo es cuando nosotros menguamos? Cuando nosotros retenemos la palabra de Dios, cuando la llevamos a la vida práctica, cuando realmente nosotros somos esos dignos embajadores de Dios. Esos que digan otras personas quieran conocer a Dios a través de nuestra vida de testimonio, ¿verdad? Entonces, mire lo importante que el Señor nos está aquí dejando este legado tan hermoso de bendición. Dice, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Vamos a ver cuáles son todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Recordemos que Dios es inmensamente misericordioso, dice tardo para la ira, pero grande en misericordia, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que, ahí como dice el rey David en el Salmo 119:11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cuáles son los dichos? Estos, la palabra de Dios. He guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti, no para vanagloriarme de que sé mucha Biblia, de que de pronto retengo muchos versículos. Yo cuando estaba joven retenía mucho, hoy ya me cuesta mucho trabajo y tengo que repetirlo y escribirlo para medio grabar algo. Ya no es lo mismo, pero hay que hacerlo y hay que esforzarnos, porque no podemos bajar la guardia, ¿no es cierto? Entonces, mire, dice, todas esas bendiciones te alcanzarán. Vamos a mirarlas, todas esas bendiciones. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice acá. Dice el versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Quiere decir el Señor que seremos benditos donde quiera que nosotros estemos, ¿cierto? En la Conchinchina, donde estemos, la bendición de Dios estará con nosotros. Pero está lógicamente en la condición. Si nosotros oímos, si nosotros ponemos en práctica, si nosotros verdaderamente somos esos dignos representantes de Dios, ¿no? Entonces, qué bueno, dice en el 4, bendito el fruto de tu vientre. Imagínense eso. ¿Cuál es el fruto del vientre? Nada menos y nada más que los hijos, ¿cierto? Yo a veces pienso y digo que el amor más grande en la tierra que se pueda comparar, o no se puede comparar al amor de Dios, pero es el que medio se asimila, es el amor de los padres a los hijos, o díganme si no, ¿cierto? Los que Dios nos ha bendecido con tener hijos, después de eso es el amor más grande, porque es un amor desinteresado, es un amor que uno da sin esperar nada a cambio, como es el amor de Dios a nosotros, que es misericordioso, que nos ama, aún con todos nuestros pecados y todas nuestras falencias, Él nos ama. Repudia el pecado, sí, pero a nosotros nos ama, nunca dejará de amarnos, ¿verdad? Y pues bueno, cuando nosotros ofendemos a Dios y pecamos deliberadamente, pues nosotros asumimos las consecuencias, ¿no?, de esos pecados. Tenemos que asumirlas. ¿Qué más dice? ¿Qué más tiene el Señor para bendecirnos? Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es decir, todo. Bendecirá primeramente el fruto de nuestro vientre, pero también bendecirá lo que hacemos, el trabajo, el estudio, la actividad que nosotros como hijos desarrollemos. El Señor nos va a bendecir en todo y por todo, nuestras finanzas, ¿cierto? Todo, salud también, lógico, el Señor estará muy pendiente de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero volvemos a recordar, no se nos olvide que hay la condición de oír, ¿no?, atentamente su voz, ponerla en práctica, vivirla, disfrutarla. Y para nosotros disfrutar esa vida, nosotros no necesitamos, pues, a veces la gente tasa esa vida que Dios quiere que nosotros llevemos por lo que se logra acumular de dinero, o de títulos, o de cargos importantes, o de la belleza física. Bueno, tantas cosas que a nosotros no nos pueden
llevar a creer que eso es lo máximo, cuando eso es lo de menos. Porque en fin, todo a la hora de la verdad es pasajero. Nosotros mismos somos pasajeros, ¿verdad? Lo importante es nosotros amar lo de Dios, añorarlo con vehemencia, devorar la palabra de Dios, ¿cierto? Escudriñarla y llevarla a la vida diaria, ¿cierto? Dentro de eso está, pues el Señor nos ha dejado también, dice, ese fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Que dice que contra eso no hay ley. El que viva el fruto del Espíritu Santo, y recordémoslo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Dice que es, primero dice el amor, ¿no? El amor, el gozo. El gozo, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser gozosos, vivir gozosos. El gozo, la paz, la paciencia, que no a veces no la ejercitamos porque muy facilito se nos sale, ¿no? La que sabemos. Digamos la rabia, elegantes, por no decir la piedra, se nos, ¿cierto? Bueno, dice la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo eso es un legado que el Señor nos ha dado para que nosotros lo vivamos, para que lo ejercitemos, para que sea en ese diario vivir. A mí me hablan dentro de la familia, me dicen por ahí algunos que era, yo digo que era, que yo era, como es un mito, que esa vieja es piedrera, decía, que yo vivía toda hora pues como con la chispa mal geniada. Y yo dije, no, yo no soy mal geniada, no, para nada. Bueno, ha sido una lucha, he tenido que luchar con eso del temperamento y no es fácil. Pero tengo que estar todos los días, como hace la vaca, rumiar la palabra de Dios. Tengo que rumiarla todos los días. Y entonces traigo a mi memoria, hombre, la misericordia, el saber que yo no soy perfecta, que también cometo muchos errores y que muchas veces otros me los perdonan y yo, ¿por qué no voy a perdonar los errores de los demás, no? Pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos esa reingeniería todos los días de nuestra vida, ¿cierto? Hacer esa reingeniería sí, claro, renovar, todos los días hay que renovarnos y traer precisamente a colación por eso todo lo que el Señor nos deja, para que nosotros vayamos siendo pues esos embajadores que Dios quiere que nosotros seamos, dignos representantes de Él. ¿Qué es un embajador de un país? ¿Cierto? Es el que lo representa en otro país, ¿cierto? A Colombia, un embajador en Uruguay, en donde sea. Es el digno representante de Colombia. ¿Cómo tendrá que ser ese señor? Tiene, pues que es la norma, ¿no? Claro, hay muchos que no la cumplen, pero tiene que ser una persona, pues, como dice el Señor, irreprensible, que nadie tenga que señalarles y criticarles y que sea, pues, un mal ejemplo, porque es que Él está representando a toda una nación. Imagínense nosotros representando nada más y nada menos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, a nuestro Dueño, amo y Señor, nuestro Dios. Así que el Señor nos exige y tenemos que esforzarnos para cumplir con esas exigencias que Dios nos ha dejado. Benditas exigencias, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar Isaías 55:2. Y el que primero lo encuentre, por favor, que me lo lea. Isaías 55:2. Don Alvarito, qué bien. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se delechará vuestra alma con grosura. Bueno, mire lo que dice el Señor, que por qué gastamos en lo que no es, digamos, comida. El Señor no es que quiere ni que ahí nos esté diciendo que seamos tacaños, que realmente ya nos limitemos solo a lo que es estrictamente, no, es saber ser buenos administradores de lo que el Señor nos da, ¿no es cierto? Y por qué no, a medida que nos dé disfrutar de lo que nosotros podamos disfrutar, pero todo decentemente y con orden, ¿cierto? A veces vemos cómo se invierten las prioridades y entonces
entramos en conflictos, cuando se gasta más de lo que se gana, cuando gastamos en cosas superfluas que no son necesarias, ¿verdad? Dice el Señor, pero vuelve y nos recalca ahí, ¿qué dice? En la segunda parte, don Alvarito dice, oídme, ¿cierto? Nuevamente, por favor. Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, dice. La comida cuesta dinero, dura poco tiempo y sirve para satisfacer una necesidad física, ¿no? Una necesidad física, hasta ahí. Pero Dios nos ofrece un alimento gratuito que alimenta nuestra alma. Es un alimento que perdura si nosotros hacemos que perdure, ¿cierto? Que Él sea una realidad en nuestra vida, porque es que el Señor no nos fuerza a nada, no nos obliga a nada. Por eso Él dice, Él nos ha dado el libre albedrío y cada uno de nosotros decide cómo vivimos, si ceñidos a lo que el Señor nos enseña o llevados de nuestro propio parecer. Y después no podemos echarle la culpa al Señor, ¿cierto? Y a veces ve uno gente de muchos años, y también uno ha caído ahí, de muchos años de conocer de Dios, de conocer su palabra, de estar rumiando esa palabra, y caemos, imagínense, ¿cierto? Pero Dios sí nos ofrece ese alimento que perdura, que nos nutre. Pero nosotros diríamos, bueno, ¿y cómo vamos a obtener ese alimento? Ahí Isaías 55:1, leámoslo. Isaías 55:1. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Vino y leche, venid y comprad, dice el Señor, que Él nos lo dará, ¿cierto? Y ahí es donde uno ve a veces cosas que le impactan a uno la vida como cristiano, y Dios me ha permitido eso en tantos años de vida cristiana ya, yo creo que, perdón, cerca como a 40 años ya, ¿no? Nosotros de vida cristiana, de conocer de Dios, milagros espectaculares de donde el Señor a veces rescata a sus hijos, ¿cierto? Pero porque han perseverado, porque han permanecido. Y yo a veces cuando tengo mi intimidad así con el Señor, y le digo, bueno, gracias Señor, porque aún con todos los defectos y todas las dificultades que uno pueda vivir y defectos tener, cometer errores, hemos permanecido y estamos aquí en esa todavía lucha, en ese trasegar con el Señor, yendo de la mano, y cada día pues ¿sí? procurando, no es que ya estemos allá más para el otro lado en cuanto a la búsqueda y testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas, pero es esa lucha, esa constante, ¿no es cierto?, de nosotros esforzarnos cada vez más por conocerlo, por hacer su santa voluntad. Yo le digo gracias Señor, porque hemos permanecido, porque estamos ahí, no obstante las miles de circunstancias que hemos vivido de una, de otra índole, pero aquí estamos, y toda la familia, prácticamente toda. Eso es una gran bendición. Yo le decía hace poco al pastor, le decía, hombre, de verdad que no tenemos cómo pagarle a Dios esa bendición tan grande, de que dentro de nuestra familia, al menos de los hermanos, todos en la búsqueda de Dios. Es una bendición muy grande. Yo digo, ahí está ese sello, ¿no?, del Señor, y razón de más para agradecerle al Señor y esforzarnos más, ¿no? Ahí más adelantico miremos Isaías 55:6. ¿Quién me lo lee, por favor? Germancito, usted que tiene voz de locutor, por favor. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Buscarle mientras pueda ser hallado. Mire, eso es una cosa que nos tiene que llevar, ¿no es cierto?, a reflexionar mucho en las cosas del Señor, mientras podamos, porque llegan tiempos en que no se va ni a poder eso. La salvación de Dios se ofrece gratuitamente,
para que nutra nuestras almas, debemos nosotros añorarla, perseverarla, pero con vehemencia, con mucho amor, con mucha entrega. Nosotros moriremos de hambre espiritual sin el alimento, sin la palabra de Dios, sin oír el mensaje, ¿no? Cada tiempo, cada vez que nos convocan a reunirnos en esta nuestra familia de la fe, y cuando nosotros lo oímos por nuestra propia cuenta, en nuestros hogares, en donde estemos, ¿cierto? Ese alimento es el que nos nutre, el espíritu nos lleva a nosotros a ser esas personas especiales. Pero si no lo hacemos, vamos a morir espiritualmente, nos vamos a secar, y entonces empezamos a patinar, y ahí es cuando viene ya uno a poner el propio concepto de uno, y a vivir a su manera, y a pensar, no, es que esto no estoy de acuerdo con eso, y yo creo que es por acá, y por acá me voy, ¿no? Pero tenemos que vivir aferrados a lo que es la palabra del Señor, pegados allí, porque el Señor, lo vamos a ver más adelante, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿no? Él es así, directo, vertical en las cosas, para enseñárnoslas, para que nosotros las vivamos como tal. Entonces volvamos ahora a Deuteronomio, vamos a ver 28, 5, ¿no es cierto? Miramos, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, no faltará el alimento en nuestra casa. ¿Qué oíamos o qué oímos por ahí? Que dicen que en Colombia hay mucha hambre, hay mucha necesidad, y no está solo en Colombia, eso es en todo el mundo, ¿no? Hay hambres. Y pues qué lindo es que nosotros podamos entender que nosotros somos los hijos de Dios y que nunca se escaseará el alimento en nuestras casas. Eso es lo que el Señor nos está prometiendo aquí. Dice, ¿no? Serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Todo lo que el Señor aquí nos está hablando son de bendiciones maravillosas, ¿sí? Dice, te confirmará por pueblo santo suyo, como Él no lo ha prometido. Dice, Jehová, el 8, Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová como su pueblo santo, como te lo ha jurado, si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y sigues sus caminos. Vuelve y nos lo repite. Uno diría, uy, pero el Señor nos repite y nos repite, ¿no? Señor, ya sabemos, ¿no? Pero es que por todos lados el Señor insiste y nos lo deja ahí consignado para que nosotros siempre estemos pendientes de eso y recordemos, ¿no? Recordemos esas enseñanzas que Dios nos ha dejado, ¿no? Miremos aquí entonces Primera de Pedro 2, 9 al 10, para corroborar esto que nos acaba de decir este versículo. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Y el que lo tenga primero, por favor, lo lee. Siga, mamita. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Imaginen qué belleza, dice, pero vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, no escogido, perdón. Hay que ponerle la nota alegre. El linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué más dice? Pueblo santo, ¿no? ¿Qué? ¿Ah? Imaginen, todo eso nos está prometiendo el Señor. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos deja el Señor? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué hoy pertenecemos a ese linaje y somos de su familia? ¿Para qué? Dice él, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel, ¿cierto? Que murió en la cruz, que derramó su sangre por nosotros y que nos dejó ese ejemplo de vida y que sigue impactando nuestras vidas y lo seguirá haciendo, ¿no? Entonces es para eso, para llevar y para ser dignos representantes de Él, para que otros conozcan que tenemos un Dios grande y poderoso,
que nos lleva, que nos exalta, que nos hace de linaje. Y nosotros tenemos que sentirnos así, de linaje. Así no tengamos el patrón que hoy en día se ciñe sobre todo la plata, ¿no? Que por la plata la gente, no, cómo ha prosperado, dice. Ay, eso ha prosperado muchísimo. Tiene el carro último modelo, tiene esto, y uno tasa el éxito en eso, en las pertenencias, en las propiedades. Pero Dios no nos habla de eso. Dios nos habla es de que tengamos esas vidas bonitas, agradables, con lo poco o lo mucho que el Señor nos haya dado, ¿sí? Con lo poco o mucho que hayamos conseguido. Es vidas bonitas, agradables, vivirlas, chévere, y haciendo lo que Él nos manda, ¿cierto? Haciendo que otros conozcan de Dios. Y yo creo que eso, bueno, las épocas cambian, ¿no? Y ya no es como antes, ya no puede uno estar en la calle a toda hora abordando la gente para compartirle el Señor, porque uno no sabe con quién se va a encontrar. Y hay mucha gente alevosa, ¿no? Y tremendo. Y de llegar a las casas Pero yo recuerdo esos primeros años de vida cristiana y uno lo hacía con tanta entrega, con tanto amor, de ir a las casas y tocar por las noches a su puerta y decirle que le llevábamos un mensaje de salvación y de renovación. En muchas partes nos echaron hasta perros, nos hicieron correr. Yo recuerdo por allá un doctor, un odontólogo de apellido Zagarra, recuerdo, Rafael Zagarra, era mi compañero para ir a esa labor. Pero sí, casi que lo ganamos los 100 metros planos corriendo una noche, que nos echaron un perro grandísimo. Vaya, cojan oficio, que andan sin hacer. Hoy ya no se puede hacer eso, ¿no? Ya realmente es muy difícil. Pero no por eso nosotros tenemos que bajar la guardia y dejar de compartir, dejar de que otros conozcan de Dios. Esta sociedad está ya muy revaluada, con muchas cosas tremendas, lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Y nosotros, los hijos de Dios, y concretamente aquí este puñadito de sus hijos, tenemos ese compromiso ineludible con Dios, de hablar de Él, de compartir, de ganar almas para Cristo, ¿cierto? Con el CITA, ¿se acuerda el CITA cómo trabajamos nosotros allá por el lado de Conucos? Íbamos, y de eso sí digo yo, le doy gracias al Señor, porque ahí quedó la semilla, que me fui, me dieron una lista como de 15 personas que me iban a ayudar, y a la hora de la verdad resultaron 2, no más, pero con esas 2 salimos. Yo comandaba el grupo, ¿no? La otra y yo, y tocando de casa en casa, y ahí se formó un distrito. Y mire que eso es lo que pues el Señor nos llama a que nos exalta, ¿cierto? Y para mí es muy satisfactorio que, por ejemplo, en mi cumpleaños recibo llamadas de gente de hace N años de vida cristiana, que ya a mí hasta el nombre se me ha olvidado, ¿cierto? Porque ya hace rato que no nos vemos. Y me dicen, no se me puede olvidar tal cosa, y quiero, bueno, y tienen presente esa fecha. Pues dice uno, el Señor, de verdad, a veces, no, así como Amparo Grisales me erizo, porque digo, bueno, han pasado tantos años y ya eso, pero ahí es donde está, ¿no es cierto? La satisfacción, ¿no, Liliecita? ¿Cierto, Germán? Que somos veteranos de la guerra Corea nosotros, en esa función. A eso nos llama el Señor, ¿verdad? A ser ese pueblo santo, escogido por Dios. Que somos, nosotros no podemos amilanarnos, pensar que no, que es que yo, que porque no, tal vez no culminé una carrera, no, tal vez yo no tenga las suficientes palabras para llegarle a alguien. No, Dios nos faculta, Dios pone en nosotros, ¿cierto? Hay que poner en nosotros esa voluntad, porque Dios no nos va a obligar, pero uno se queda aterrado cómo le va saliendo, le va fluyendo, ¿cierto? Y esa, para llegarle a la gente, para hacerlo, para que, aunque no se involucren en esta nuestra familia de la fe, pero que lo busquen donde quieran, donde, ¿cierto?, se sientan bien. Pero esa es la función, allá tenemos que apuntarle nosotros, aún en estos tiempos difíciles. Bueno, entonces
Vamos a seguir nosotros aquí. Vámonos a Deuteronomio 28, estamos ahí, y vámonos al 10. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, te temerán, dice. Oiga, qué belleza, ¿no? Qué hermoso es la palabra del Señor. Él los exalta. Jehová te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Mire qué hermoso, es decir, el Señor siempre habla de que seremos exitosos, que seremos exaltados, que no nos faltará nada, ¿cierto? Porque aquel que pueda prestar, porque no necesita, ¿cierto? Así lo está diciendo el Señor, o yo no sé si estoy equivocada, ¿no? Pero eso dice el Señor. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente, nunca debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios. Una vez más, ¿no? Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, si los guardas y cumples. Y si no te apartas, ¿no?, de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Ojo con los dioses ajenos. Porque de verdad que a veces tenemos muchos dioses, pero muchos dioses, y Dios es tremendamente celoso. Dios nos reclama, Él es celoso. Él es grande en misericordia, ¿cierto? Pero también aplica la disciplina y es celoso, no admite que por encima de Él pueda haber algo, ¿no es cierto? Pero somos muy en eso dados a que la prioridad, si acaso, si queda tiempo, si se puede, si tal vez, si, ¿cierto? Y qué bonito uno cuando uno aprende a darle la prioridad al Señor. Aún muchas veces en los tiempos de enfermedad yo hago el esfuerzo y digo, Señor, me voy porque pues aquí en la casa no hago nada, voy a estar allá en tu casa. Y Él le promete a uno que lo sana, y siento, yo al menos lo experimento, les cuento de testimonio, ya deje de venir con mucho malestar, pero estoy, y aquí yo siento que se me desaparecen todos los malestares en la presencia de Dios, donde está uno, en la casa del Señor. Cuando va a oír la palabra de Dios, yo siento y digo, vea qué rico, ¿no? Que ya no tengo el dolor, que se me fue el dolor. Entonces, mire que ese es el Señor premiándonos cuando nos esforzamos, ¿cierto?, a cumplir. Son cosas que a la hora de la verdad el Señor no nos está pidiendo imposibles. Son cosas que si nosotros aprendemos a ejercitarlas y a ejecutarlas, se nos van a hacer fáciles, ¿verdad? Entonces, ojo con eso de los dioses ajenos. Miremos Números 23:19. Números 23:19. Por favor, pastor, me va comentando el tiempo, porque quitaron no sé cómo estamos de tiempo. Números 23:19. ¿Quién lo tiene, por favor? A ver. Sí, a ver. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no habrá, habló y no lo ejecutará. Él no es hombre para mentir. Todas estas promesas que Él nos ha dejado y que tenemos aquí en Deuteronomio del 1 al 14 son puras bendiciones que el Señor nos ha dejado ahí escritas en este precioso libro de la ley, y son para nosotros, ¿cierto? Pero hay una condición, y es esa, que no la olvidemos, que la grabemos, como decía el rey David. Él decía eso: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Y eso es lo que lo lleva a uno a que se frene, ¿no? Lo que les hablaba ahora con la cosa del temperamento y eso. ¿Cuántas veces he hecho el ejercicio de frenarme con algo que quiero decir, pero que digo, no, ¿para qué? ¿Para qué crear cierto problema? ¿Para qué eso? Y me freno. Es un ejercicio que hay que uno estarlo haciendo constantemente. Y yo sí que he tenido que luchar, lo que les contaba con el temperamento, porque sí, de verdad hay que reconocerlo a veces, ¿no? Pero bueno, ya ahí vamos en ese camino con el Señor. Entonces aquí vimos del 1 al 14 son bendiciones, pero imagínense que tenemos las consecuencias de no obedecer. Imagínense casi nada, del 15 al 68. Y aquí vamos a amanecer, porque vamos a tratar todos esos punticos, imagínense. No me dijo el tiempo. Ah, bueno, vamos bien. Bueno, entonces resulta que nosotros vemos ahí en Deuteronomio 28, del 15 en adelante, el Señor nos está presentando consecuencias de la desobediencia. En otras Biblias, en otra con la cual estaba estudiando yo, decía las maldiciones, ¿no? de la desobediencia. Yo digo, pues maldiciones, no, son advertencias de Dios. Él nos advierte, continuamente nos está prendiendo el bombillito del Espíritu Santo para que nosotros, ¿cierto?, traigamos a memoria los dichos del Señor para no pecar. Y entonces ahí comienza el Señor a decir consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá, otra vez repite, ¿no? Aquí acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Acontecerá, sucederá, se cumplirá, todo eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y empieza a esbozar, de acuerdo a lo que vimos aquí con la bendición. Entonces dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, donde quiera que vaya. Él nos está haciendo la advertencia. Hay que cuidar eso, ¿no es cierto? Porque, pues, ¿quién no quiere estar siempre con la bendición de Dios? Yo creo que ninguno, ¿cierto? Nosotros todos decimos queremos estar protegidos con la bendición de Dios. Pues entonces seamos obedientes, ¿cierto? Ahí está, ese es el todo. La obediencia a Dios es la llave de la bendición, obedecer al Señor, ¿verdad? Maldito serás, bueno, maldita será tu canasta y tu arteza amasar, aguantar hambre. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, maldito serás en tu entrar y maldito. Tenaz, ¿no? Yo digo, ¿y por qué tan largo, Señor, esto de lo que es las consecuencias de desobedecer a Dios? Yo creo porque el Señor sabe y conoce cómo somos nosotros de volubles, de inconstantes, ¿cierto? Y entonces el Señor aquí le ha tocado extenderse muchísimo más para que nosotros, pues, de verdad reflexionemos. Y nosotros, Él nos da ese libre albedrío de escoger como queremos, con la bendición de Dios, o desprotegidos de la bendición de Dios. Ese es lo que eso quiere decir, ¿cierto? Y entonces, miremos el 34, el versículo 34, adelantémonos ahí porque si no amanecemos. ¿Qué dice? Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Y ya estamos viendo muchas cosas que de verdad uno a veces dice, Dios mío, no le cabe a uno en la cabeza que seres humanos cometan cosas tan espantosas como casi a diario uno oye, ¿no? De crueldades, de asesinatos, de cosas que uno dice, esa capacidad para hacer daño es increíble. Dios mío, estamos viendo cosas espantosas. Y dice el Señor, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Yo vi un videíto hace poco. Era una mujer que iba con una niñita de 2 años
y cogía a la niñita, iban como por una carretera, más bien despoblada, no se veían carros por ahí, y le daba de patadas y la empujaba y la maltrataba. Vea, yo entré en una crisis y dije, no soy capaz de verlo, no soy capaz de verlo, y no continué viendo, porque era una cosa que yo sentía que se me salía el corazón de la angustia. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede haber tanta gente tan cruel y tan, cierto, malvada? Pero el Señor lo dice y lo estamos viendo. Y esto que es una cosa, no, vamos a ver todo el resto. Cómo hay de crueldad en lo que estamos nosotros viendo. Y si uno analiza la Biblia, la crueldad está desde el comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una crueldad y una cosa espantosa. Uno dice, Señor, pero entonces, ¿cuándo va a haber este cambio? ¿Cuándo el ser humano realmente irá a reflexionar? Cuando conozcamos a fondo lo que el Señor quiere. Y eso sí, nos lo deja el Señor a nosotros también. Esforcémonos y hagamos que otros conozcan de Dios, que otros quieran vivir vidas transformadas, porque saben que hay un Dios poderoso, que así como es grande en misericordia y tardo para la ira, también nos va a aplicar, ¿cierto?, la consecuencia de desobedecerle, la consecuencia de actuar bajo nuestros propios parámetros. Entonces, esto pues les queda a ustedes de tarea seguir estudiando todo eso, de ahí para allá, porque de verdad que nos haríamos muy extensos, pero es tremendo todo lo que nos lleva aquí a reflexionar sobre lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que seamos esos hijos de linaje, esforzados, valientes, que cumplamos con sus parámetros. Eso es lo que a grandes rasgos Dios quiere que nosotros seamos, ¿cierto? Para eso Él dijo, yo he venido para que tengan vida, y la tengan ¿qué? En abundancia, pero no de carros, no de becas, de todo eso también, pero lo primordial es que tengamos esas vidas bonitas, que trasciendan, que impacten el medio que nos rodea, que el Señor, a través de que nosotros lo obedezcamos, nos exalte, y que eso no sea para vanagloria, sino para uno decir, Señor, estoy cumpliendo y seguiré cumpliendo hasta cuando el Señor nos tenga en esta tierra. Yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí. No sé si alguno quiera dar algún testimonio sobre este tema, si quedó algo de enseñanza, o si nos toca, sí, el testimonio del tema. Bueno, me dice aquí el pastor que oremos. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Bueno, amado Rey, precioso Dios, Señor, queremos darte infinitas gracias, Dios, por este tiempo maravilloso. Gracias, Dios, por haber inquietado nuestras vidas, traernos a esta tu casa, Señor, a reflexionar con una partecita más de este precioso libro de la ley, Señor. Papito Dios, gracias porque hoy nos recuerdas que tú eres inmensamente misericordioso, Señor, que nos has dejado este precioso libro para que nosotros vivamos conforme a lo que allí está escrito, como dices en Josué, Señor, 1:8, 1:7, 1:6, de ahí para allá todo eso. Dice que nunca nos apartemos de este precioso libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en lo que allí está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestros caminos y todo nos saldrá bien. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque hemos sido apartados, mi Señor. Tú nos has dado esa oportunidad de ser parte de ese pueblo de linaje escogido, nación santa, Señor, pero para que otros también disfruten de esa vida en abundancia para la cual tú has venido, mi Señor. Gracias, papito hermoso, porque cada vez que nosotros oímos tu palabra y cada vez que abrimos este precioso libro para estudiarlo, Señor, nosotros somos los primeros en ser beneficiados, en ser
gananciosos, mi Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Y tú nos miras, Señor, oh Dios, para amarnos incondicionalmente.